patrimonio histórico-cultural de la ciudad de La Paz. Últimamente hemos escuchado muchos comentarios del significado, lo que representa el término crecimiento económico o desarrollo económico. Del término derivado development, que significa el poder tener todo el instrumental necesario para que los ciudadanos tengan un nivel de vida mucho más aceptable en condiciones de ventaja competitiva. El crecimiento económico, que signifique, obviamente, el poder tener nosotros esa cuantía económica reflejada en la vida cotidiana de nuestros agentes comunes que preponderan en el ambiente del estado de Baja California Sur. Los comentarios y las líneas que vamos a platicar sobre el significado del desarrollo del patrimonio histórico-cultural, transversalmente podemos observar cómo la cultura significa una inversión que a lo largo va a generar ese desarrollo económico y a la vez, cuando tengamos un desarrollo económico como Estado, va a significar la competitividad, que no es otra cosa sino la revaloración de nuestra ciudadanía en condiciones competitivas con relación al resto del país, justamente al incorporar transversalmente la educación y la cultura. En épocas pasadas, para ser exactos, en el año de 1964 a 1969, tuvimos un gobernador con una figura emblemática muy importante de origen militar, que era el general Bonifacio Salinas Leal. Viene a comentarlo en este tema del día de hoy, del desarrollo del patrimonio histórico-cultural, porque él, en su época como gobernador, tuvo a bien una visión cosmopolita de poder incorporarle a la ciudad de La Paz ese nombre de ciudad moderna, una ciudad con una urbanización acorde a las metrópolis que estaban en el resto del país. Este desarrollo del patrimonio histórico-cultural que emprendió el general Bonifacio Salinas Leal, que para algunos fue el depredador de la memoria histórica desde el punto de vista arquitectónico, para otros fue el iniciador de un cambio completo para la ciudad de La Paz y en especial para ese centro histórico que tanto nos gusta y tanto queremos y que desafortunadamente ese desarrollo económico se ha ido perdiendo poco a poco. En ese momento, el general Bonifacio Salinas Leal, llegado de la ciudad de Monterrey, de donde era oriundo y de donde fue gobernador también, él traía una visión muy general y cosmopolita para la ciudad, emprendió una serie de derrumbes de edificios emblemáticos como la Casa de Gobierno construida en 1884, que ocupaba toda la manzana en la calle Belisario Domínguez y 5 de Mayo. Era muy importante ese edificio desde el punto de vista emblemático. Él lo tumbó para dar pie a un cine o teatro que se denominó Constitución. De igual manera se hizo una casa de cultura en las orillas para dar pie también a un museo de historia, para dar pie también a lo que era el archivo histórico. Y a su vez también el Jardín Velasco fue derribado, la Escuela 18 de Marzo fue derribada, también lo que era el Kiosquito, un edificio arquitectónico, también fue derribado. Más sin embargo, él nos dotó de una infraestructura cultural que también la ciudad requería, pero no era adecuado. Por ejemplo, en el kiosco, en el malecón, se creó una glorieta en la que los carros daban la vuelta alrededor de un centro dedicado para los bailes, lo cual no funcionó y al cabo del tiempo pues volvió a ser reintegrado a la sociedad ese estupendo kiosquito, así como la Casa de Gobierno fue derribada, pero también se refrendó un prototipo de 100 metros cuadrados para dar más o menos idea de lo que fue en aquella época a través de la imagen la Casa de Gobierno. Es por ello que en esta ocasión, para valorizar el patrimonio histórico-cultural de la ciudad es necesario inminentemente el poder tener un inventario actualizado de los elementos considerados en este rubro. De igual forma, falta conocer la historia de edificios, monumentos antiguos, todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, el estilo arquitectónico, que no lo conocemos,
tipo de construcción, régimen de propiedad, fecha de construcción, modificaciones, alteraciones en su interior o exterior, características y estado de conservación. A la fecha del día de hoy, la doctora Edith González tiene una investigación concluida de lo que es el patrimonio histórico-cultural de calles, avenidas, edificios, que en breve va a ser publicado. Los edificios y monumentos son imágenes de una ciudad, son símbolos de la historia y de la identidad, son el puente del pasado con el presente y sin duda alguna forman parte del acervo cultural de una ciudad. De acuerdo con la ley nacional en la materia, son considerados monumentos históricos los edificios construidos para utilizarlos con fines distintos, cronológicamente de 1521 hasta el año de 1899. En este sentido, no están considerados otros valores del patrimonio cultural antes y después de este periodo. En nuestro estado sudcaliforniano, los monumentos más antiguos son las edificaciones misionales establecidos por los jesuitas franciscanos y dominicos. No obstante, al ser Baja California Sur un estado joven y sus poblaciones, las cuales surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayor parte de sus construcciones no son consideradas por esta ley. Sin embargo, los edificios y construcciones edificadas en las primeras décadas son parte del patrimonio cultural del Estado, pues están ligados al devenir cotidiano del acontecimiento más sobresaliente de la historia de la región. De ahí la vital importancia de conocer mucho más acerca de ellos. La historia y la concientización de la sociedad. El objeto de la historia es el ser humano y la sociedad. Por ello, la historia tiene una función básica con la comunidad que es proporcionarle desde su perspectiva una visión de su pasado para así lograr conceder el presente. Es función del historiador la de difundir el pasado y sus raíces a la comunidad sudcaliforniana. En este contexto, no es solo indagar sobre el conocimiento de la historia de Baja California Sur a través de las crónicas de sucesos, centrándonos en la memorización de fechas, lugares y nombres de personajes. La historia es concentrarnos en sus procesos históricos, sus diversas facetas, sus ciudades, pueblos, personajes, instituciones, edificios, monumentos, problemáticas, actividades económicas, políticas, sociales, culturales, deportivas, etc. Es decir, la historia debe de propiciar la concientización de la comunidad y sus integrantes. Sin embargo, ¿acaso los sudcalifornianos sabemos cuántos monumentos y edificios históricos existen en nuestra ciudad? ¿30, 20, 10, 15, 5, 3? ¿Cuántos han desaparecido por desastre natural como los incendios? O para dar intencionalmente cabida a otro edificio más moderno. ¿En qué consiste el patrimonio histórico-cultural del municipio de La Paz? ¿Existe alguna ley o reglamento que regule si podemos modificar, alterar edificios públicos o privados? Estas son solo algunas preguntas que nos planteamos para saber en qué condiciones se encuentra el patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Durante el siglo XX, el gobierno de la República decretó leyes sobre conservación de monumentos históricos y objetos históricos y artísticos. Inclusive, en la ley de 1972 se estipuló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia era el organismo competente para planificar y conservar el patrimonio cultural de México. En este decreto se mencionaba como patrimonio cultural al conjunto de bienes, expresiones artísticas e intelectuales desarrolladas en la entidad. La suma de obras de relevancia histórica, estética, arquitectónica, urbanística, científica y tecnológica, y el compendio de manifestaciones y prácticas sociales significativas desde el punto de vista de los valores, tradiciones naturales y populares, así como los bienes y zonas paleontológicas, arqueológicas e históricas. En el caso de Baja California Sur se hizo un levantamiento histórico de los inmuebles, también se hicieron en otros estados de la República. El objeto de hacer este catálogo fue proporcionar y enriquecer el conocimiento del patrimonio histórico arquitectónico y saber cómo está conformado dicho patrimonio y cuáles son sus características. Este catálogo
es un elemento importante para tener en cuenta una primera evaluación de lo que se puede considerar en Baja California Sur un monumento e inmueble histórico. Hoy en día, algunos de estos inmuebles inventariados en 1985 se encuentran abandonados, descuidados, e incluso algunos demolidos para dar entrada a una construcción modernista. Otros no fueron tomados en cuenta y han desaparecido totalmente o parcialmente. Esos espacios han surgido una serie de negocios de diversa índole, inclusive edificios oficiales que en la actualidad se encuentran ocupados como oficinas. Ante estos ejemplos de destrucción, ¿qué han hecho las autoridades para el rescate de los inmuebles, ya sean públicos o privados, que todavía permanecen de pie? En este sentido es importante destacar en todos los comentarios vertidos de diferentes agentes económicos, públicos, sociales y privados, de cómo reactivar el centro histórico de la ciudad de La Paz. Vemos que cada día hay un sinnúmero de locales vacíos, desocupados, un sinnúmero de basura, una imagen negativa totalmente, y lo que es peor, el ir viendo cómo paulatinamente va muriendo poco a poco ese centro histórico. Aquí se han implementado algunas medidas culturales para darle reactivación en la plazuela pública, para que haya la participación y presencia de, por ejemplo, la banda de música del gobierno del estado, algunos eventos culturales que se programan y se cierran en las calles. Pero bueno, aquí tiene que funcionar todo un proyecto integral en el que el municipio se involucre con la finalidad de reactivar las líneas de los automóviles y de los autobuses de pasajeros que la ciudadanía utiliza cotidianamente. Estaban concentrados en la plazuela, ahora ya fueron desagregados a las orillas de los mercados públicos. Pero eso, lejos de beneficiar por el tránsito, ha venido también a que paulatinamente los comercios, al no tener concurrencia de la ciudadanía que toma el autobús, bajen sus ventas. En este concepto, debemos nosotros de plantearnos si la Ley de Desarrollo Cultural, que actualmente aún está en vías de poderse autorizar por parte del Congreso del Estado, y muy específicamente a través de la Comisión de Cultura, ha tenido a bien el poder considerar todos estos aspectos que el comercio organizado requiere, que justamente las mesas de trabajo del desarrollo urbano y la imagen pública que requiere el centro histórico están incorporadas en esta nueva ley, porque sí es necesario el poder nosotros darle un valor al patrimonio tangible, intangible, histórico, cultural, porque es el devenir, es la historia, es la concientización, es nuestra memoria. Si vamos perdiendo nuestra memoria histórica, finalmente no vamos a tener la historia justamente que platicar del ayer. Muchas gracias.